Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta serie de eventos virtuales que estamos desarrollando con Estudiantes por la Libertad. Mi nombre es Iván Servín, soy coordinador local de Estudiantes por la Libertad en La Plata. Estoy junto a Brian Frosmovit, coordinador local senior en Buenos Aires. Y bueno, como ya sabrán, estamos en la pandemia del coronavirus, estamos todos encerrados en nuestras casas, pero creo que eso no es impedimento para seguir trabajando por un futuro más libre. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al historiador Eduardo Lázari, divulgador, hombre de los medios, presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire y el guía del Cementerio de la Recoleta, un lugar plagado de historia. Ayer tuvimos la charla con Alberto Venegas Lynch y nos volvió a recordar una frase que es muy importante. El liberalismo no se corta en tajos. Como siempre, no hay que pecar de economicistas. Hay muchas áreas del liberalismo en la cual tienen mucho que decir y tenemos que prestarle mucha atención. Bueno, tenemos el honor de recibir hoy formación histórica de parte de Eduardo. La verdad le agradecemos mucho esta oportunidad. Ahora va a comenzar con una introducción, va a hablar sobre la historia del liberalismo en Argentina y luego vamos a dar lugar a unas preguntas de parte de los entrevistadores y a unas preguntas de parte del público. Así que sin más palabras, lo dejamos con él. Bueno, muy buenas tardes. Yo les quiero decir que es un honor para mí estar aquí porque en todo ámbito donde podamos charlar un poco de ideas de la libertad me parece que es el camino que tenemos que ir pavimentando rumbo a un mundo mejor, ¿no? Tomo las palabras de Venegas Lynch en la que coincido absolutamente porque el ámbito de las ideas liberales es un ámbito profundamente amplio y muchas veces la dificultad del liberalismo de entenderse como algo que es muy superador de las estructuras políticas y sociales que surgen a partir del liberalismo ha generado en la Argentina, lo ha hecho muchas veces, ciertas discusiones que fueron convirtiendo a las expresiones políticas y sociales del liberalismo en pequeñas chacritas, ¿no? Porque no llegaban a ser quintas, pero tampoco se convertían en estancias, para usar una metáfora pampeana nuestra. Para mí es un enorme gusto, además, porque en general, durante todo lo que ha sido mi vida anterior, yo me asumí como liberal a los 30 años aproximadamente. Venía de digamos, mi formación, tienen que tener ustedes en cuenta que yo nací en 1964, hice la primaria entre 1970 y 1976 y hice la secundaria del 77 al 81, con lo cual mi margen de discusión de ideas con pares no era demasiado amplio y además había un ejercicio de la violencia cotidiana que era muy grande. Después incluso durante un tiempo entré en una orden religiosa, así que digamos no fueron tiempos muy liberales. Después fui recomponiendo mi vida, no lo digo en el sentido que fue malo, y cuando me asumí como liberal, ahí sí ocurrió algo muy notable, que fue que todas aquellas reuniones en las cuales digamos, idea sobre la libertad era compartida, generalmente yo era el más joven. Así que estar hoy en una reunión donde con mis 56 años, si no soy el más viejo, pego en el poste, me hace mucho bien. El liberalismo, yo daría una pequeña definición doctrinaria para entenderlo en la historia argentina. El liberalismo fue un conjunto de ideas donde los ideales de la Revolución Francesa, que en la Argentina tuvieron un valor simbólico mucho más fuerte, ¿no? La famosa unión, la fraternidad y la libertad, que incluso constituyen dos de esas palabras, el lema patriótico, ¿no? El lema de la Argentina es en unión y libertad, sumada a lo que fue la naciente experiencia del
quizá más interesante experimento liberal de la historia, que es la Revolución estadounidense, a la cual uno debe tomar como un ejemplo categórico donde un sustento de ideas libres dieron origen a una estructura y dentro de esa estructura se han ido dando todo tipo de expresiones donde prácticamente no se ha puesto restricción a la libertad. Después, lo que pasa en la vida práctica de estas naciones, sin duda, tiene que ver con otro detalle, pero haber hecho una estructura jurídica que no ha tenido prácticamente ninguna modificación en 2 siglos y medio y que haya funcionado siempre esa estructura jurídica, es quizá el ambaje que para el liberalismo argentino fue motivador de su origen. El liberalismo, por supuesto, no tenía ninguna cabida en lo que era el viejo imperio español. De hecho, sabemos que nuestros próceres podían leer los libros provenientes tanto de Estados Unidos como de Francia, en una cuestión recoleta de bibliotecas ocultas. Pero hay un dato que para mí es muy interesante, que es un personaje que tenemos que levantar como el gran liberal argentino de los tiempos de la independencia, que es Manuel Belgrano. Manuel Belgrano tenía una ventaja sobre el resto, que es que el Papa lo había autorizado a leer todos los libros que quisiera sin restricciones. Es un detalle histórico poco conocido, pero que muestra que la inteligencia superior de Belgrano, que era inigualada en términos, digamos, de concepto y de ideas, en términos yo uso mucho concepto de ideas y no un concepto ideológico, que es una elaboración que a mí para lo liberal no me gusta mucho, el concepto político y el concepto social. Estas 3 categorías que tenía Belgrano tienen que ver con que él pudo leer sin el peso moral de la prohibición todos esos libros. Y cuando uno ve lo que es el desarrollo de toda su gestión como hombre público, es un hombre que entiende a la libertad desde el conocimiento y desde el ejercicio. Entonces, poco se recuerda que fue Belgrano quien eliminó de facto cuando fue en la primera campaña. Estamos hablando de esto en 1810. O sea, surge la revolución, que es una revolución un poquito copiada. Ahí tenemos un daño historiográfico muy grave, que es dividir a la revolución en conservadores y en liberales o jacobinos, cuando en realidad el jefe de la revolución era un liberal, que era Cornelio de Saavedra, al que se lo acusa de conservador por ser más moderado que los otros. Con lo cual, cercenamos el concepto de liberalismo en el origen de la Argentina a que en realidad tenía una competencia conservadora que no es tal. Había una discusión metodológica de los tiempos de la revolución. La frase de Saavedra, muy divertida: esperemos que las brevas maduren. Hago la aclaración de que las brevas son los higos antes de madurar, que eran muy común en Buenos Aires. Entonces, digamos, mostraba ahí Saavedra una moderación que no tenían los seguidores de Moreno, pero acusarlo de conservador o de retardatario cuando era el jefe de la revolución es un daño que la historiografía ha hecho a la memoria liberal. Pero volviendo a Belgrano cuando va al Paraguay, elimina el impuesto a los indios, libera a todos los esclavos y establece principios profundamente liberales que de alguna manera la historiografía moderna, que del 20 en adelante campea con cierto triunfo del revisionismo histórico y sobre todo de algunas ideas que pretenden entender el concepto de libertad solo desde la economía, han hecho que se pierda a Belgrano como un profundo liberal, sin contradicción con su condición de católico, y se lo ha puesto en el carácter de creador de la bandera y militar no tan exitoso como San Martín, con lo cual se hace un cercenamiento de esta primera figura. Todo el proceso que va del año 10 al 20, 1810 al 20,
sin duda implicó una enorme tensión porque podríamos decir que hay como tres grupos que van operando. El primero es el de los liberales más extremistas, porque lo eran, que desarrollaron conceptos muy autoritarios que se contraponen con el liberalismo, como fueron Monteagudo. Moreno es una estrella fugaz que ha tenido mucha suerte para la historia por su trágica muerte, pero no es una personalidad relevante. Castelli. Después hay otro grupo que era el verdaderamente conservador, que quería volver al Imperio Español, con Cisneros, con el obispo Lué a cargo, con Álzaga, y después quienes van apagándose hacia fines de esa década de 1810, y el grupo que va a ser más triunfante, que tiene que ver con el triángulo, yo lo llamo el triángulo de oro, discúlpenme esta definición, que son Manuel Belgrano, que es el que le da el perfil de ideas importantes al Congreso de Tucumán, José de San Martín, que era un liberal, cosa de la cual nadie habla, que fue de los oficiales americanos del ejército español que volvió a América para defender la vigencia del liberalismo ante la posibilidad de que volviera Fernando VII y destruyera la Constitución del 12, como lo hace, es decir, se la vieron venir con corrección, era bastante notable. Y el tercer personaje que el liberalismo tiene que recuperar, que es Juan Martín de Pueyrredón. Bartolomé Mitre los definía a los tres como los tres grandes. Es decir, a Pueyrredón, Mitre lo ponía en el lugar de Belgrano y de San Martín, y se murió cuando estaba escribiendo la tercera gran biografía. Entonces, estos hombres que fueron los que definieron, sobre todo desde 1815 a 1820, el país, son comidos por el proceso revolucionario y la guerra de la independencia, y la Argentina entra en una etapa que va de 1820 a 1824, donde cada provincia, que son fundadas en este tiempo, se reconcentra en sí misma, y aparece la experiencia feliz de Buenos Aires, que si bien el gobernador era Rodríguez, estaba Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, el personaje más masacrado por la historiografía, es un personaje central del pensamiento liberal, con muchísimas contradicciones. Yo creo que algo que ser libres nos permite es descubrir que los nuestros también se equivocan y han cometido errores, y algunos gravísimos. Pero Rivadavia es otra de las figuras que hay que levantar, porque esa experiencia de 4 años en la provincia de Buenos Aires, con la creación de la universidad, el fomento del museo, la secularización de los cementerios. Piensen ustedes que recién pudimos secularizar el registro de los nacimientos en 1884, y Rivadavia se queda con el registro de los muertos en 1822, la reforma eclesiástica, donde se enfrentó al clero sin ningún tipo de empacho, cosa que era razonablemente necesaria en ese tiempo. Hijo del demonio, le dijeron cosas terribles. En ese periodo de 1820 a 1824 se da algo que no se estudia mucho, que es que vuelve el liderazgo de Buenos Aires, que convoca un Congreso General Constituyente, y donde comienza a aparecer la ruptura política de la Argentina entre los unitarios y los federales. Y aquí yo quiero hacer una salvedad muy significativa, porque es otra de las verdades, entre comillas, reveladas, que en la historiografía nos hace mucho daño, no solo a los que somos liberales, sino en general porque no sabemos la verdad. El concepto liberal quedó pegado al concepto unitario, y el concepto, digamos, de los caudillos quedó pegado al federalismo y al interior. Bueno, voy a desmenuzar rápidamente esto. Liberales había en ambos sectores. Vicente López y Planes era federal y era liberal, por poner un caso categórico. Y el general Paz no era liberal y era unitario. Y el general Paz era caudillo y, por poner algún caso, Pedro Ferré no lo era, siendo federal. Es decir, en este sentido, las
categorizaciones que hacemos los historiadores a veces son muy malas, digamos, alivian la explicación de un tiempo, pero tenemos que profundizarlas. Del 24 al 27, la Argentina tiene un debate profundo de ideas. Nadie cuestiona, ni de las provincias, ni desde Buenos Aires, nadie cuestiona que hay que volver a los ideales revolucionarios del 10, que son los ideales de la Revolución Francesa. Es decir, la discusión que hay es política, no de ideas. Hay otra de las maldades que se han hecho es decir que el interior era federal y el litoral era unitario, o Buenos Aires era unitario. En este tiempo, que viene después, 2-3 años después de la fallida experiencia de la presidencia de Rivadavia y de la Constitución Unitaria del 26, se firman la Liga Federal y la Liga Unitaria. La Liga Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. La Liga Unitaria, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Es decir, no es cierto. Nos sirve para explicaciones a posteriori, pero en aquel momento no había caudillos. En los dos partidos había unitarismo en todo el sistema de caudillos y había federalismo en todo el sistema liberal. Esto para mí es importante como aclaración que nos lleva a la larga guerra civil, donde el gran caudillo que fue Juan Manuel de Rosas, digamos, dominó la política siendo un liberal económico fenomenal de la provincia de Buenos Aires para su desarrollo económico. Algo que hay que decir, que se habla poco, es que la provincia de Buenos Aires se hizo riquísima en los gobiernos de Rosas y en su relación con el exterior, una cosa que a mis amigos revisionistas les duele mucho cuando se los recuerdo, es que Rosas estableció duelo cada aniversario de la muerte del rey Jorge, que era el padre de la reina Victoria. Eso no se recuerda. Sin embargo, el día de la muerte del rey de Gran Bretaña, el rey inglés, Buenos Aires estaba de luto, ¿no? De hecho, Rosas es el que habilitó la apertura de la iglesia anglicana, que fue la primera iglesia protestante en toda Sudamérica. Es decir, que si uno mira algunos actos de Rosas, Rosas para adentro se comportó como liberal y fue sumamente autoritario en mantener el dominio de las provincias en medio de una terrible guerra civil que nunca los argentinos llamamos como tal, pero con la idea de mantener el predominio de Buenos Aires y la arbitrariedad del manejo de los fondos de Buenos Aires que recaía en él. Esto es muy importante. Entonces, todo este tiempo donde aparece quizá la generación intelectual más importante de la historia por sus personajes, que es la generación del 37, Rosas se dio claramente cuenta que el combate a las ideas que provenían de ese núcleo era central para mantener su predominio político. Los termina exiliando a todos en Montevideo, pero la generación del 37, Esteban Echeverría, José Mármol, Juan María Gutiérrez, algunos incluyen a Alberdi, otros incluyen a Sarmiento, pero claramente son los que configuran quizá el momento más espléndido de pensamiento liberal en malas condiciones. Y esto quizás es un aprendizaje interesante para nosotros, que es que el liberalismo suele despuntar sus mejores fibras, sus mejores músculos, sus mejores ideas cuando está en baja, no cuando está en alza. Así que yo creo que es un momento sumamente interesante en el mundo. El caso de Urquiza es extraordinario. Antes de entrar en Urquiza, hay una lectura obligatoria para entender el pensamiento liberal argentino y la influencia del liberalismo en la cultura, que es Facundo, el libro de Domingo Faustino Sarmiento. Si ustedes leen el Facundo con una mirada amplia, menos histórica que el propio libro, la Argentina se sigue debatiendo en la misma pelea. El auge del sistema republicano contra el auge del sistema de caudillos.
que definidos como dos sistemas de gobierno es muy fuerte encontrar esa similitud. Es decir, la Argentina, la genialidad de Sarmiento fue descubrir en 1845 cuál era el centro del debate político, social y cultural de la Argentina. Así que es un libro de lectura obligatoria. Yo lo leo al menos 3 veces al año y siempre descubro textos que no había leído. Yendo a Urquiza, Urquiza es un personaje sumamente fundamental porque claramente es un liberal, quizás su liberalismo proviene de su experiencia de la economía, quizá Urquiza debería ser reconocido como el mejor empresario que tuvo la Argentina, no digo en toda la historia, pero casi pegando en el palo, del desarrollo del comercio liberal que él hace, convierte a su provincia en una potencia económica y es un caudillo federal clásico en sus formas políticas. Reivindicar a Urquiza significa descubrir cómo, cuando la idea liberal aparece como posible, cambia a los hombres. Urquiza primero resuelve la interna del Partido Federal, es decir, estaban los apostólicos, los que creían en los caudillos, los que seguían a Rosas, y estaban los viejos dogmáticos, los que creían en una constitución federal, que fueron encabezados por Martín Thompson, luego por Manuel Dorrego y finalmente por Urquiza, que creían que el federalismo se tenía que constituir, que había que tener una constitución. Cuando Urquiza resuelve la interna federal, gana la interna, lo hace por medio de la batalla en la que combatieron más hombres en la historia argentina, la batalla de Caseros, ahí inmediatamente propone un acuerdo con sus enemigos más cerrados. Le propone a Alberdi que proponga una forma de constitución. Alberdi unitario, liberal. Urquiza federal, liberal. Llama a todos sus, digamos, viejos enemigos. Sarmiento lo detestaba y va a volver a detestarlo. Juan María Gutiérrez. Y ahí se da lo que es el valor del pensamiento por encima de las acciones concretas, porque acordando un marco de discusión, digamos, se firma, no se termina firmando, pero se hace el pacto político más importante de la historia argentina. Los caudillos deciden dejar de ser caudillos y los unitarios liberales deciden dejar de ser unitarios. Descubren que la realidad los obliga a cambiar. Y el milagro de la Constitución Liberal Argentina, que habría que permanentemente, cuando uno habla, tendría que hablar de la Constitución Liberal, porque no han logrado con las reformas modificar ese espíritu de libertad que la Constitución tiene, logra Urquiza, y esto habla muy bien de su cuestión política, logra Urquiza que sean 20 constituyentes sobre 26, 20 sobre 26, unitarios que se convierten al federalismo. Todos los 26 absolutamente convencidos de la ideología liberal que se reivindica primero de 1810, de la generación de Mayo, luego de la generación del 37, y como Buenos Aires y Mitre terminan no participando de la Constitución del 53, se habla poco de esta generación del 53, porque, bueno, había que ponerlo a Mitre como el verdadero hacedor de la unidad nacional. Ese es un debate muy interesante. Pero claramente el marco de la Constitución, que convierte a la Argentina en una democracia estable, que va lentamente abriendo la participación popular hasta llegar a la ley Sáenz Peña, y que convierte a la Argentina en uno de los países más modernos, progresistas y liberales del mundo. Acá, aún hoy, cualquier persona del mundo que quiera habitar nuestro suelo puede entrar cuando quiera. Esto es magnífico.
No quedan países en el mundo que hagan esto. La cuestión importante para entender ese desarrollo es que desde 1862, cuando en esa suerte de guerra de secesión que vivían la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires, terminan reunidos después de Pavón, bajo el mando de Mitre y la presidencia de Mitre, a partir de ese momento se dejó de discutir la estructura de ideas sobre la que había que construir a la Argentina. Y esto dura de 1862 a 1930 sin fisuras. Y aquí yo quisiera hacer siguiendo lo que me pareció interesantísimo de Venegas Lynch, a quien sigo y a quien habitualmente leo y que no tengo el gusto de conocer personalmente, así que espero que una vez que se supere la cuarentena pueda hacerlo. Surgen tres presidencias fundamentales que yo las llamo las presidencias fundadoras de la Argentina moderna, porque tenemos las dos presidencias fundacionales que son la de Urquiza y Derqui, y ahí tenemos las presidencias de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda, que logran armar en un país que no existía un Estado moderno que se pone en marcha en 1880. Con dificultades económicas, con dificultades sanitarias, con dificultades políticas, pero se pone en marcha ese país donde era una Argentina que en 1870, en la mitad no en la mitad, pero bastante cercano a la mitad de este periodo, aparece una población de 1.800.000 habitantes. Consolida la idea de que la Argentina era un desierto. Se esperaban 2 millones de habitantes. Segundo, el 70% de esa población no escribía, no hablaba no leía ni escribía. Y del 30% restante, la mitad no escribía. Entonces, esa concepción de libertad que tenían Mitre, Sarmiento y Avellaneda hicieron que en ese país devastado económicamente por la guerra de la independencia, la guerra civil y la guerra contra el Paraguay, en ese país la prioridad fue la educación pública, la prioridad fue la salud pública, la prioridad fue una política absolutamente pacifista y abierta con todos los estados del mundo y además un país abierto a todos los amantes de la libertad del mundo. Esto logra que en 1880 comience lo que se dio en llamar los gobiernos de la generación del 80. Ustedes saben que la generación del 80 es un concepto modernísimo, porque recién lo pone en marcha Torcuato Di Tella, un sociólogo que fue secretario de Cultura no hace demasiado tiempo, ya muerto, que él habló de la generación del 80 por primera vez en 1960. Y acá quiero poner énfasis en la falencia que tenemos los liberales de dar las discusiones. Los liberales arrastramos el problema, que no es un problema, es una virtud, pero que puede ser un problema, que es que respetamos la opinión de cualquiera y estamos dispuestos a discutir con cualquiera cualquier idea. Entonces, esto es absolutamente, digamos, cuando uno logra ser verdaderamente liberal, logra ser capaz de discutir cualquier cosa. Pero muchas veces, en esa libertad que propiciamos, en esa libertad que ejercemos y en esa libertad que deseamos para todos, no damos determinados combates que tienen que ver con la defensa histórica de los valores de la libertad. Entonces, de un sociólogo de pensamiento de izquierda surgió el mayor homenaje a la generación que hizo el mayor desarrollo de un país capitalista en el mundo en fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces, ahí vamos a la generación del 80 y yo acá les quiero proponer una novedad y me gusta mucho lo que dijo Venegas Lynch, que es cómo de 1880 a 1930 hay un tiempo liberal, el tiempo de la generación del 80, que políticamente se expresa con tres matices. Las primeras tres presidencias, Roca,
Juárez Selman, Pellegrini. En Juárez Selman tenemos que recordar a un liberal dogmático que se apartó del concepto de la realidad y tomó decisiones que terminaron siendo un problema. Pellegrini, que con la aplicación del liberalismo puro en 2 años corrigió una crisis. Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu constituyen lo que yo llamo el periodo liberal puro de la generación del 80. Porque no había nada que nos hiciera pensar que una idea conservadora tuviera sentido. No había nada para conservar detrás. Había que construir todo para adelante. El progreso argentino en esos 18 años fue tan enorme, que es desde el inicio de la primera al inicio de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, que doy 2 datos para tener en cuenta. El primero es que prácticamente se triplicó la población argentina, 18 años, se triplicó. En segundo lugar, la economía creció 50 veces, 5.000%. Es imposible pensarlo. De no tener prácticamente Producto Bruto per cápita, pasamos a ser uno de los 10 países con mejor Producto Bruto, con el mayor Producto Bruto per cápita en el mundo, entrando miles y miles de inmigrantes a cada año. No era un problema. Y el otro elemento que es importante es que la Argentina, de ser un país mediano en el concierto de las naciones sudamericanas, para 1900 ya era uno de los líderes regionales y pocos años más tarde iba a ser la potencia regional de Sudamérica. Con un dato liberal fundamental en nuestra posición en el mundo, que es que nunca tuvimos aspiraciones imperiales. Es decir, la Argentina lideró Sudamérica sin querer recuperar Bolivia, que nos tocaba, sin querer recuperar Paraguay, que nos tocaba, sin querer recuperar Uruguay. Sino que, bueno, esto es la Argentina y no tuvo aspiraciones imperiales. En esto va a ser muy lindo preguntarle al liberal amigo de Bolsonaro por qué el Brasil tiene aspiraciones imperiales, pero es otro debate que el fútbol resuelve mejor que nosotros. La cuestión es que después, en 1898, vienen lo que yo llamo el período conservador de esta generación del 80 liberal, donde el milagro de ese crecimiento tan enorme de 18 años hizo que no solo cierto sector del liberalismo mutara hacia el conservadurismo, en términos políticos, no en términos de ideas. Las ideas se mantienen incólumes. Lo que cambia es políticamente cómo sostener posiciones logradas. Lo que es impresionante de ese periodo de la Argentina es que el progreso fue tan fuerte que la Argentina cambió sus dirigentes. Es decir, Roca, que era un liberal, se convirtió en conservador. Victorino Laplace, que era un liberal, se convirtió en conservador. Es decir, los mismos hombres mutaron. Y ese pensamiento liberal subyacente se mantuvo a tal punto que tuvo una expresión liberal que es Roque Sáenz Peña. Y Roque Sáenz Peña hace, siendo uno de los más grandes estadistas de la historia, un liberal nato, lleva adelante el ejercicio de la libertad electoral, aún sabiendo que eso le podía hacer perder el poder. Un verdadero liberal no especula con la posibilidad que le da el manejo del poder en lograr las cosas que son un ejercicio de la libertad para sus pueblos. Roque Sáenz Peña corrió ese riesgo. Victorino de Laplace, que era conservador, respetó la reforma porque creía que el pueblo tenía el derecho absoluto a expresarse, aunque vio el riesgo y perdió el poder, y eso es importante. Y después viene la generación, digamos, viene la etapa radical de la generación del 80. Mis amigos radicales en general se enojan cuando yo les digo que son liberales como una expresión de mayor perspectiva social que los anteriores, que los liberales puros y que los conservadores. Pero claramente, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, un liberal absoluto,
que fue capaz de no hacer una intervención provincial de ningún día sin, ¿cómo se llama?, estado de sitio, que permitió una expansión de la economía absoluta, incluso liberal en el sentido del fomento de las artes que no le gustaban. Y la presidencia de Irigoyen, la segunda, ya con la senectud de Irigoyen, marcan 50 años gloriosos del liberalismo argentino. Esto todavía no se ha reivindicado y son los mejores años de la Argentina hasta hoy. 1916 fue para el liberalismo argentino trágico porque su sector conservador decidió no convertirse en un partido político moderno. Y a partir de 1930, sus fracasos electorales hicieron que se introdujera al partido militar como una variable para derrocar gobiernos que no respondían a ese pensamiento conservador, que, repito, era una parte del pensamiento liberal. Ahora, si ustedes miran los 6 golpes de Estado que sufrió la Argentina, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque el primero fue contra los radicales, el segundo fue contra los conservadores. El golpe del 43 es un golpe contra los conservadores, es un golpe contra el liberalismo, es un golpe contra los aliados, es un golpe contra los que estaban del lado de la libertad en la guerra. Esto no se dice porque complica la vida. Yo cuento una pequeña anécdota. Un día me llamaron de la legislatura de Buenos Aires para preguntarme mi opinión por un proyecto de ley para quitar el nombre de todos los funcionarios, participantes e integrantes de las dictaduras que hubo en el país, de las calles y de los espacios públicos porteños. Entonces fui con todo gusto y dije, bueno, miren, si quieren les digo los 3 primeros que son claros y no hay discusión. Hay que retirar a Alicia Moró de Justo, que estuvo en la Junta Renovadora, en la Junta Consultiva en 1956. Hay que quitar a Ricardo Alfonsín, que fue miembro de la Junta Consultiva. Y hay que quitar a Juan Perón, que fue vicepresidente del golpe de Estado del 45. Por suerte la ley no avanzó, pero la reunión se levantó pronto. Quiero decir, en esto tenemos que defender la verdad histórica, que la verdad histórica no es más que contar el hecho, no es decir si fue bueno o malo. Esto pasó. Entonces, el primer golpe, les decía, fue contra los radicales, el segundo contra los conservadores, el tercero contra el peronismo, el cuarto contra el desarrollismo, que es una vertiente con cierta impronta liberal en lo económico y claramente respetuosa de los principios liberales de la Constitución en lo político. Frondizi jamás transgredió las leyes siendo presidente de la República. Después vino un golpe contra los radicales y otro golpe contra los peronistas. Sin embargo, si ustedes le preguntan a cualquier chico en la escuela hoy, todos los golpes fueron de los conservadores liberales apátridas manejando a los militares en contra de los partidos populares peronistas. Bueno, este es el debate que yo digo que los liberales a veces, respetando las ideas de los otros, no damos de igual a igual. Yo podría quedarme en cada uno de estos temas charlando mucho. Quiero disculparme de antemano porque a las 4 tengo que participar telefónicamente, como es la nueva modalidad, de un programa por radio de la ciudad de índole política, donde yo expreso mis ideas, que se llama Viejos Vinagres, porque así nos han puesto todos los que estamos allí. Las ideas de la libertad son muy cuestionadas en muchísimos ámbitos. Yo les podría contar mis peripecias en el Club Político Argentino, del cual soy vicepresidente, y donde se me censura que yo opine distinto al grupo dominante, que es la mayoría que ganó la asamblea, y uno no puede creerlo. ¿Sí? Hay una cosa que los iguala. Es gente de izquierda que no cree en el liberalismo. Y esto es muy interesante, aunque, por supuesto, se llaman liberales a la americana, con lo cual crean una excusa bastante banal. Me gustaría mucho, primero vuelvo a agradecerles haber podido estar acá y me gustaría mucho las preguntas de ustedes y espero que esta sea la primera de muchas charlas que podamos ir teniendo a lo largo del tiempo en la construcción de algo novedoso que es el viejo liberalismo.
Bueno, Eduardo, le queremos primero agradecer, es un lujo escucharlo. Como ayer también decía Cristian con Venegas Lynch, escuchar a personas que sepan tanto, a uno lo impresiona y que nos enseñen tanto. Bueno, muchas Y gracias. le agradezco al público, ya puede empezar a hacer las preguntas en el Facebook Live, que van a ser unas cortas porque estamos con esa restricción de tiempo que dijo Gordo. Pero mi pregunta es un poco sobre eso que llamamos la verdad histórica. Se nos cuenta en las escuelas, y a nosotros nos han contado, a mí me han contado, la campana donde el liberalismo generó todo lo malo del país. Por ejemplo, esa experiencia que usted dice que fue gloriosa, que en realidad fue gloriosa esos 50 años, se los acusan de haber sido un gobierno de los oligarcas. O la experiencia del 76 se le acusa de haber sido liberal. ¿Cómo se, desde la historia, cómo se hace para afrontar esta hegemonía que viene con la mentira en realidad? Bueno, es una muy buena pregunta porque pone el eje en lo que significa el esfuerzo que otras ideologías, que otros conjuntos de ideas ponen para establecer una supuesta verdad histórica que los favorezca. Acusar a la generación del 80 de ser una generación oligárquica es una mentira flagrante y hay que dar tres respuestas. Nunca una oligarquía buscó la educación popular, que fue la marca de los gobiernos desde 1880. La Argentina logra tener educación pública primaria en 1884 de altísima calidad. En 1925 vino el príncipe de Gales a la Argentina con 100 maestros que se quedaron estudiando en nuestras escuelas normales para ver si podían llevar el sistema educativo argentino a Inglaterra. Después, en 1900 empezó la obligatoriedad y el fomento de la educación secundaria y la educación técnica. Y después, en 1918, la Argentina es el primer país del mundo que, a través de la reforma universitaria, impone el autogobierno de la universidad gratuita, ¿no? La universidad tenía unos aranceles que después quita Perón, pero lo que nadie dice, y esta es una discusión que yo tuve un día con un radical amigo al cual lo escraché en un tuit, porque él había dicho, hoy se cumplen tantos años de la universidad gratuita dispuesta por el general Perón, y yo le contesté diciéndole, mirá, cuando el general Perón quitó los aranceles de la universidad, fue el argumento que usó para eliminar la autonomía universitaria y quitar a los alumnos del gobierno universitario, porque si no pagaban no tenían derecho a opinar. Y fue cuando se vació de intelectualidad la universidad. Entonces, ninguna oligarquía genera educación pública de calidad, salud pública de calidad y logra que mejore la condición de vida de su gente. Y en la Argentina, en 50 años, pasamos a tener prácticamente el mejor estándar de vida del mundo, entre los 5 primeros PBI, con un grado de distribución extraordinario en la que los ricos argentinos eran, sí, riquísimos, sin lugar a duda. Y con respecto a lo del 76, el endilgar a cualquier alternativa al estatismo totalitario, en términos económicos, que hasta en estos días de cuarentena, quienes tenemos a nuestro cargo, yo tengo una fundación de la que dependen 10 personas que son empleados de la fundación, y tenés que escuchar que te digan que somos miserables los que ejercemos la tarea de ser empleadores. Entonces, digo, ¿por qué le endilgan liberalismo al gobierno de Martínez de Oz? O incluso podríamos discutir largamente si el gobierno de Macri fue liberal en términos económicos. Fue más liberal que lo anterior, pero no sé si fue tan liberal como se lo proclama. Sí me interesaría mucho decir que utilizar la frase liberal para descalificar ha sido algo que les ha venido muy bien para justificar el estatismo totalitario económico. Y ese es un problema serio, y ahí sí que pasa lo mismo. El estatismo económico absoluto no ha sido paradigma de un partido. Son muchos partidos que han apoyado esto. Entonces, se confunde ese terreno básico de las ideas con lo práctico. Si uno es verdaderamente liberal,
tiene que tener ideas liberales en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces, endilgar siempre que hay una restricción de las libertades públicas a través de un gobierno no elegido por el pueblo, como necesario para una economía liberal, es una contradicción, y sí es bueno decir que los liberales hemos sido culpables a veces de confundir las cosas, que es, digamos, donde yo creo que nos tenemos que concentrar, qué es lo que hacemos mal nosotros, no qué es lo que hacen bien los otros. Bueno, acá no me llega de nuestro director Cristian Moreno que, escuchándolo, dice que va a gestionar un encuentro entre usted y Venegas Lynch. Con todo gusto, y va a ser un honor para mí. Bueno, paso a decirle algunas de las preguntas que están dando desde el público. Eloy pregunta, ya mirando un poco el tiempo, deben ser seguramente las últimas. Eloy Cortito. pregunta, ¿en qué momento pasa la Argentina de esa hegemonía liberal de 1880, en que todos los partidos eran distintos, distintos sabores del liberalismo, a la estigmatización absoluta del liberalismo, ¿no? Con todo esto del neoliberalismo, todas estas nuevas palabras acuñadas? Y después preguntan sobre recomendación de bibliografía para conocer realmente la historia como es. Perfecto. El momento clave es 1943. La Argentina, que estaba claramente enrolada en el pensamiento aliado, con sus tres grandes líderes políticos aliadófilos, Marcelo Torcuato de Alvear, líder radical, Agustín Pedro Justo, líder conservador, y Roberto Marcelino Ortiz, que era el presidente enfermo, pero presidente al fin, que era también aliadófilo y pertenecía al radicalismo antipersonalista. Los tres se mueren en 11 meses. Y la Argentina quedó vacía de liderazgos aliadófilos categóricos, y el golpe del 43, aplicando una doctrina muy socialista, entre comillas, de beneficios sociales, hizo que la ideología claramente fascista de la mayoría de sus dirigentes quedara solapada en el concepto de justicia social. Y entonces la Argentina rompe su ubicación histórica en el occidente democrático para, a partir de allí, deambular, primero aliados al eje, después en una suerte de tercera posición bastante imprecisa, pero que a la Argentina le ha costado mucho. De hecho, aún hoy no tiene una ubicación clara en el Concierto de las Naciones. Para mí, la fecha clave es esa, y yo les recomiendo leer todo Alberdi, incluso sus obras literarias, Joaquín B. González, un gran pensador liberal y conservador, el segundo hombre después de Sarmiento que más escribió en la historia argentina. Por supuesto, leer Facundo. Facundo es un libro esencial para el pensamiento liberal argentino. Y entre los pensadores modernos, un hombre que es muy correcto, aun cuando yo tengo ciertas discrepancias de tipo ideológicos, es Luis Alberto Romero. La breve historia de la República Argentina de Luis Alberto Romero es lo más cercano a la, ustedes lo verán en sus participaciones actualmente, también con una visión defensora de las libertades, que nunca hay que amedrentarse ante ninguna emergencia de ningún tipo para seguir defendiendo los principios de la libertad. La breve historia de la Argentina de Luis Alberto Romero es un libro muy, muy bueno. Y después leer los clásicos, leer Mitre, leer Vicente Fidel López, leer los libros de Levene, todos hombres en los que subyace esa matriz liberal irredenta. Aquí le voy a leer, si querés, Iván, le leo una pregunta que nos llega acá. Dale. Que es una pregunta interesante, dice: si tuviera que construir un monte Rushmore de presidentes argentinos, ¿cuáles elegiría y por qué? Que la pregunta es máxima. Bien, perdón, Simón. Perfecto, vamos a poner 4. Entonces, bueno, sin duda, Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento es el constructor de la estructura de ideas liberales de la Argentina
que hicieron posible todo lo que vino después. Es decir, fue él el que construyó la estructura de ideas. Julio Argentino Roca porque demostró que el país se podía gobernar normalmente y es el único político argentino en la historia, el único líder político argentino en la historia que tuvo una larga carrera pero se retiró antes de que lo retiraran. Ese es un mérito notabilísimo. Marcelo Torcuato de Alvear, que fue el liberal más liberal de todos los presidentes argentinos en cuanto a su concepto de la política. Nunca restringió el pensamiento en función de un condicionamiento político. Alvear es otro de los que hay que reivindicar, que los radicales están comenzando a reivindicarlo después de haberlo execrado durante años por conservador y liberal. Y el cuarto, qué buena pregunta, y yo lo pondría Urquiza, porque sin Urquiza no hubiera existido nada, cumpliendo el rol de Washington en cuanto a construir la República Argentina. Si ustedes van al Palacio San José, en la sala de costura está el retrato de Washington. O sea que Urquiza se sabía por esos lares. Bueno, buenísimo, la verdad, magistral lo que fue su conferencia y sus respuestas. Lo último le voy a pedir, para terminar, algunas palabras finales que quiera darnos a los liberales en estos desafíos que estamos afrontando frente al populismo y frente a todos los embates que recibimos. Bueno, lo fundamental de un liberal es que esté convencido de sus ideas y dispuesto a cambiarlas. En segundo lugar, todo liberal tiene que luchar por los beneficios de la libertad para sí, para los demás y para todos. Y me parece que es muy importante, y esto sí merece un cambio en la forma en que los liberales enfrentamos a la sociedad y enfrentamos al mundo, es que perder cierto aire de superioridad que hemos tenido en la Argentina, algunos por condiciones familiares, otros por condiciones económicas, otros por condiciones de vida, y hay que dar las batallas y todas las batallas, que significa demostrar que siendo libres es el mejor camino. Y en eso, digamos, tiene que haber un cambio de no mirar con superioridad y decir, bueno, mirá las cosas que dicen, sino salir a pelear y tratar de demostrar que las ideas del liberalismo son defendibles. Porque si no, cumplimos la función del perro apaleado. Parece que cada vez que se habla del liberalismo, todos agachamos el lomo porque lo que viene es un latigazo. Así que reitero mi enorme agradecimiento por esta magnífica posibilidad de charlar con ustedes, a disposición, y bueno, cuenten conmigo para lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Eduardo. Le recordamos a la audiencia que será subido al canal de YouTube de Estudiantes por la Libertad. Seguramente en otra ocasión, con más tiempo, podremos ampliar todo este pensamiento. Y bueno, le debemos ese encuentro con Menéndez Lynch, Eduardo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y nos estamos viendo seguramente muy pronto. Gracias. Un abrazo, Eduardo.